El 1 de abril del presente año 2020, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, comúnmente conocida como la CIA, publicó el siguiente tuit en su cuenta oficial. A raíz de esto, se revelaron al mundo 10 documentos desclasificados sobre el fenómeno OVNI que datan de la década de 1940 y 1950. Investigaciones que abarcan desde caídas de platillos voladores, descubrimientos de objetos y artículos que no pertenecen a nuestro planeta y hasta la autopsia de un alienígena. Antes de comenzar, quiero recalcar que voy a subir un video por cada documento. Ahora mismo los estoy traduciendo e investigando más a fondo sobre todos los casos que se han desclasificado. Por lo tanto, voy a clasificar mis videos por capítulos. Este vendría siendo el primero, en donde abarcaré el primer documento titulado Informe sobre platillos voladores sobre el este de Alemania en 1952. Este primer archivo nos habla de un avistamiento ocurrido en Alemania en 1952, con tema científico-militar. Dicho documento está traducido al inglés, puesto que su idioma original es el griego. Este se centra en el testimonio del señor Oskar Lenk, de 46 años, y su hija de 11 años. Él tuvo mucha credibilidad, puesto que era una persona muy decente y más por su tipo de trabajo en una oficina. Los oficiales empezaron a investigar a raíz de una revelación pública que había hecho el señor Oscar en un periódico en donde narraba junto a su hija haber visto un platillo volador gigantesco de aproximadamente 15 metros de diámetro. Platillos voladores en el este de Alemania. Berlín, julio. Amparados por el testimonio en juramento de un testigo ocular, Oskar Link, un alemán de 48 años y exalcalde de Hermershausen, los oficiales de inteligencia de Berlín Occidental han comenzado a investigar la historia más inusual de un platillo volador. Según esta historia, un objeto parecido a una enorme sartén voladora y con un diámetro de unos 15 metros aterrizó en un claro de bosque en la zona soviética de Alemania. El señor Link escapó recientemente de la zona soviética junto con su esposa y 6 hijos. Él y su hija de 11 años, Gabriela, hicieron la siguiente declaración bajo juramento la semana pasada ante un juez. Mientras regresaba a mi casa con Gabriela, una rueda de mi motocicleta explotó cerca del puerto de Hasselbach, y mientras caminábamos hacia Hasselbach, Gabriela señaló algo que se encontraba a una distancia de unos 140 metros de nosotros. Como era el crepúsculo, pensé que estaba señalando a un joven ciervo. Dejé mi motocicleta cerca de un árbol y caminé hacia el lugar al que Gabriela me había señalado. Sin embargo, cuando llegué a dicho lugar, aproximadamente a unos 55 metros del objeto, me di cuenta de que mi primera impresión había sido incorrecta. Lo que había visto en realidad eran 2 hombres que ahora estaban a unos 40 metros de mí.
los cuales parecían estar vestidos con ropa metálica brillante. Se inclinaban y miraban algo que yacía en el suelo. Me acerqué hasta que estuve a solo unos 10 metros de ellos. Miré por encima de una pequeña cerca y luego noté un objeto grande cuyo diámetro calculé entre 13 y 15 metros. Parecía una sartén enorme. Había 2 filas de agujeros en su periferia, de unos 30 centímetros de circunferencia aproximadamente. El espacio entre las 2 filas era de unos 0.45 metros. En la parte superior de este objeto metálico había una torre cónica negra de unos 3 metros de altura. En ese momento, mi hija, que se había quedado a una corta distancia detrás de mí, me llamó. Los 2 hombres deben haberla escuchado, porque inmediatamente saltaron a la torre cónica y desaparecieron ahí dentro. Anteriormente, había notado que uno de los hombres tenía una lámpara en la parte delantera de su cuerpo que se iluminaba a intervalos regulares. Ahora, el lado del objeto en el que se habían abierto los agujeros comenzó a brillar. Su color parecía verde, pero luego se tornó a rojo. Al mismo tiempo, comencé a escuchar un leve zumbido. Mientras el brillo y el zumbido aumentaban, la torre comenzó a deslizarse hacia el centro del objeto y luego todo comenzó a elevarse lentamente desde el suelo y girar como un trompo desde la parte superior. Me pareció como si hubiera sido transportado por una planta cilíndrica que había descendido desde la parte superior del objeto a través del centro y ahora había aparecido desde el fondo en el suelo. El objeto, rodeado por un anillo de llamas, ahora estaba a una cierta altura sobre el suelo. Entonces noté que todo el objeto se había levantado lentamente del suelo. El cilindro en el que se apoyaba ahora había desaparecido dentro de su centro y había reaparecido en la parte superior del objeto. La velocidad de ascenso se había vuelto mayor. Al mismo tiempo, mi hija y yo escuchamos un silbido similar al que se escucha cuando cae una bomba. El objeto se elevó a una posición horizontal, giró hacia un pueblo vecino y luego, ganando más altitud, desapareció sobre las alturas y los bosques en dirección a Stockholm. Muchas otras personas que viven en la misma área que el señor Lenk más tarde relataron que vieron un objeto que pensaron que se trataba de un cometa. Inclusive un pastor declaró que pensaba que estaba mirando un cometa que se alejaba a baja altitud de la altura en la que se encontraba el señor Link con su hija. Después de presentar su testimonio ante el juez, el señor Link hizo la siguiente declaración: pensé que tanto mi hija como yo estábamos soñando. Si no fuera por el siguiente elemento involucrado, cuando el objeto había desaparecido, fui al lugar donde había estado. Encontré una abertura circular en el suelo y era bastante evidente que estaba recién excavada. Tenía exactamente la misma forma que la torre cónica. Entonces me convencí de que lo acontecido no había sido un sueño. El señor Link continuó su declaración. Nunca había oído hablar del término platillo volador. Antes de escapar de la zona soviética hacia Berlín Occidental, cuando vi este objeto, inmediatamente pensé que era una nueva máquina militar soviética. Confieso que me asustó porque los soviéticos no quieren que nadie sepa sobre su trabajo. Muchas personas han estado estrictamente restringidas a sus movimientos durante muchos años en Alemania Oriental porque saben demasiado. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de más contenido de terror. Sígueme en mis otras redes sociales porque constantemente actualizo con nuevo material que podría interesarte. Te mando un saludo, tu amigo Danny Evil. Y no te olvides de apagar las luces.